Tiene que ver con el calvario inflacionario por el cual atraviesa la economía argentina y también el propio gobierno, que no termina de desanudar ni de comprender la magnitud y la dimensión de un fenómeno que uno sabe cuándo empieza y cómo empieza, difícilmente cómo termina y cuándo termina. Más allá de que para eso hay que ordenar la macroeconomía, hay que tener robustez, hay que tener un programa integral, todo lo que ya conocemos pero que difícilmente hemos aplicado, a tal punto que este es el problema que nos acompaña desde hace décadas, mucho tiempo, y que nos convierte en uno de los países con más inflación del planeta. No solo ahora, sino en términos históricos, si uno mira los últimos 50 años. Bueno, lo concreto es que en este calvario en el que está el gobierno, las discusiones son cada vez más altisonantes y ya cuesta ocultar finalmente las internas. Y si no, escuchen a Roberto Feletti, a propósito de lo que contaba Helio hace un rato. Creo que es una de las definiciones del día más relevantes. Las dice el secretario de Comercio Interior. ¿A quién le apunta? Al propio Martín Guzmán, el que vemos allí. Al ministro empoderado por Alberto Fernández, ninguneado, no deseado, por un sector importante de la coalición. No solo la vicepresidente, sino también algunos otros exponentes. De allí tanta presión y tanta focalización en él y en el otro albertista puro, que es Matías Culfas, que a propósito está cumpliendo años en el día de hoy, 50 años. Feletti. El acuerdo con el fondo ya es letra muerta por el propio impacto de precios internacionales. Mira, yo creo que, insisto con el tema de política económica, estamos en un mundo muy difícil y acá el Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares. Si no, esto se va a poner feo. Se va a poner feo. No parece estar demasiado tranquilo. Si no, escuchen a Máximo Kirchner, porque Máximo Kirchner ayer en Merlo, anticipábamos nosotros que iba a estar, que iba a haber definiciones políticas, las hubo. Había alguna especulación de que iba a ir Cristina Fernández de Kirchner, no fue. Sí estuvo Martín Insaurralde, sí estuvo todo el kirchnerismo explícito de la provincia de Buenos Aires, junto a Gustavo Menéndez, que fue el presidente del Partido Justicialista que antecedió al propio Máximo Kirchner y que ahora asumió la conducción del Partido Justicialista en su distrito, en Merlo, donde quedó como intendente Karina Menéndez, la hermana. Y allí Máximo dice esto respecto a la inflación. Pienso mucho en lo que sucede por una vez, que seguramente cuando anuncien el índice de inflación la semana que viene será muy duro. Y será muy duro porque es compleja la situación que nos toca pasar también. Lo que está diciendo es compleja la situación. No parece decir demasiado, lo podría decir cualquiera. Dicho en boca de Máximo Kirchner, empieza a tomar un voltaje diferencial. La definición más importante igual fue cuando dijo que él quiere que a nuestro gobierno, y así lo dice, le vaya bien. Pero cree que una coalición no debe necesariamente implicar amontonamiento. Con lo cual deja margen y espacio para eso que algún sector del análisis político teme que ocurra, que es la decisión. ¿Lo escuchamos a Máximo hablando de eso? Dale. Yo quiero que a nuestro gobierno le vaya bien, porque de hoy viene nuestra gente. Tenemos que retomar el camino y si a veces hay conflicto, y si a veces alguien te amenaza, tenés que contárselo a tu gente, pedirle que te acompañe. Vamos a salir a la calle como hacíamos con Néstor y Cristina. Vamos a dar la pelea y el contrato. Y otra vez la referencia a Néstor y Cristina, como diciéndole, Alberto, te olvidaste de Néstor y Cristina. No estás siendo consecuente con el mandato popular del 2019. Aquel que le endilga a algún sector importante del kirchnerismo que él no está observando. Cuando algunas como Juliana de Tulio le dicen hay que escuchar más y hay que volver a los planteos del 2019. El calvario inflacionario implica básicamente que todo está trastocado. Se anticipan paritarias. El gobierno va a convocar a 10 paritarias por día, quiere tener impacto en 3 millones de trabajadores, se vienen paritarias altisonantes, camioneros es una, no hay duda, hasta donde se van a pedir arriba del 60, otra vez Moyano quiere hacer punta de lanza. Hay que ver qué pasa con el resto de las paritarias que se van a anticipar respecto a las revisiones que tenían pensadas. También eso le pone una inercia adicional, efectivamente, a la dinámica de precios. En el medio hay que ver qué pasa con los combustibles. Está al caer la decisión de si aumenta o no aumenta la nafta este mes.
y lo tienen que resolver en las próximas horas. Algunos dicen después de Semana Santa, para no afectar tanto el turismo de corto plazo. El turismo aquí local, doméstico, interno, que parece que va a ser otra vez muy bueno, por el nivel de reservas que algunos manejan. Pero lo cierto es que efectivamente los billetes queman, porque la plata todo el tiempo va perdiendo valor. Entonces la gente lo gasta. Ese boom de consumo además termina presionando efectivamente una vez más esta retroalimentación del fenómeno de la inflación. Y la verdad es que la situación es harto compleja y el gobierno está en una encerrona porque las decisiones que está tomando para combatirla están en casi sintonía con lo que ha venido haciendo hasta que le ha ido mal. Porque no es que Feletti es el exitoso, que le endilga a Guzmán la mala praxis de la inflación. Probablemente muchos están pensando que más que Guzmán el propio problema es Feletti, no tanto Guzmán. En todo caso el problema de Guzmán es que no se ocupa, que fue un ministro de Finanzas, que tal vez no vio la integralidad económica, a la cual está intentando abocarse ahora, parecería. Veremos. Bueno, así que más allá de esto, después el segundo eje no es menor, es que todo eso se produce en una economía que eventualmente está volando. Y cuando uno dice que está volando, aunque con límites explícitos, que son todos los que vemos todos los días, los datos de ayer, solo de ayer, datos del INDEC oficiales. La industria se recuperó, tuvo el mejor febrero en 6 años. Creció 8,7% interanual la industria, que había caído en enero a propósito de algunas paradas técnicas, etcétera, fruto de Omicron y algunas plantas que dejaron de producir. La construcción volvió a rebotar, creció 8,6% interanual también en febrero. Construcción que ha recompuesto en buena medida en la base de la pirámide social empleo. ¿Qué es lo que justifica los datos del Ministerio de Trabajo también de ayer? Donde muestra que el empleo formal creció 0,5% en enero, aún en enero. Y ya hay 51.000 puestos de trabajo más que en la prepandemia. Es decir, hay más empleo que en febrero o enero del 2020. En enero había 12.400.000 trabajadores que aportaron al sistema integrado previsional argentino. Fue una alza de 328.000 trabajadores formales respecto inclusive a febrero del 2020. ¿Cuáles son los sectores que más empleo crecieron en el último enero? Servicios profesionales y empresariales, más de 12.000, probablemente mucho cuentapropismo. Comercio, 5.600, venían de las restricciones, algunos reabrieron. Construcción, 4.700. Industria, más de 3.000. Hoteles y restaurantes, más de 2.000 nuevos empleados. A propósito del verano, temporada récord en algunos lugares, etcétera. Todo eso tiene una contracara, siempre hay una contracara. La temporada fue récord porque muchos no se pudieron ir afuera, sí. El boom de consumo que está apuntalando el crecimiento interno es porque básicamente no hay condiciones para el ahorro, porque la gente le quema la plata y la gasta, también. Pero todo eso también pasa. Todo eso también pasa. ¿Cuáles son los límites explícitos? Las restricciones, ¿de qué? De dólares. Las restricciones, obviamente, en términos del límite del endeudamiento del sector privado, tarjetas de crédito, etcétera. Ya hay un sector cada vez más endeudado, aunque el consumo todavía aflora. Y por supuesto los límites explícitos que si vos no tenés inversión, una vez que llegás al tope de producción, en una capacidad instalada funcionando a pleno, no tenés manera, que no sea trasladando a precio, de mejorar o aumentar la producción. Y ese capítulo de inversión privada genuina es el que en la Argentina, fruto de la desconfianza, no aflora. Tampoco aflora el financiamiento para que esa inversión se concrete. Salvo excepciones, las hay, sí, claro. Y particularmente hay sectores a los cuales están casi escindidos de esto. Vaca muerta es una parte. Después el litio. La Argentina ha tenido inversiones por más de 4.500 millones de dólares. Se posiciona como tal vez el país con el mayor reservorio de litio en el mundo, si consolida todas y cada una de las inversiones. Pero tiene que consolidarlas. Una cosa es anunciarla, otra cosa es poner la plata, enterrarla y hacer la planificación que eso conlleva y que corresponde. Así que, con una economía volando, la escisión, los problemas internos, la crisis provocada y autoinfligida por el propio oficialismo, sumado a que hasta acá es una economía volando que es rebote, no sostenible ni sustentable en el tiempo, porque faltan los factores claves para esa sostenibilidad, que es obviamente una macroeconomía ordenada, inversiones fluidas y financiamiento genuino.
Los límites explícitos son los que todo el tiempo permiten pensar que así como la economía tiene estos indicadores, también todo puede volar por el aire más temprano que tarde. Y todo el tiempo está mirando uno el dólar, lo mira de reojo, ese que eventualmente esta semana volvió a perder terreno, termina en 196 pesos en el mercado informal, baja y consolida esa línea de flotación por debajo de los 200 pesos y que llegó a tocar casi 225 hace tan solo 45 días atrás. Y el último eje, más pequeño, más chico, pero no menor, que es la rebeldía acá que explica Máximo Kirchner. ¿Cuál es el papel de Máximo? Presidente de la estructura política más importante de la Argentina, que es el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. La maquinaria electoral casi perfecta hasta acá, salvo excepciones. Vidal lo fue, Armendáriz, la otra excepción. Luego siempre gobernó el peronismo. El hombre que la estructura partidaria peronista tradicional combatía hasta ayer nomás. ¿Es solo portación de apellido? Es una especie de rémora del apellido Kirchner y de su padre, y en ese contexto tiene su explicación. Es un articulador, termina siendo un residual al final del camino. Escindida la imagen y la figura de Máximo, de Cristina, ¿es algo? Máximo es Máximo, o como le gusta decir a Hugo Moyano, enfrentado con Cristina y particularmente con el propio Máximo Kirchner, en realidad más que Máximo es mínimo. Que a propósito, cuidado con esa discusión, porque Pablo, que está con Máximo, que se lo vio en muchas fotos, esta vez airando a su padre. Y ¿saben qué? En las reuniones paritarias de camioneros no va a estar Pablo. Y ya está pensando Hugo Moyano que la sucesión ya no es Pablo. Tampoco es Aparicio, que la sucesión sería Jerónimo. ¿Quién? El de 24, el más chico, fruto de su nuevo matrimonio con Liliana Zulet, la esposa. De allí también se explican muchas internas crecientes dentro del propio gremialismo, en particular en el sector camionero. 3 ejes periodísticos para una tarde de viernes intensa, que tiene más discurrir sobre el mercado central. Tenés algo además, Elio, ¿no? Sí, claro que sí, porque ayer